ustedes, el día de hoy vamos a explicarles dos ejercicios acerca de series de tiempo. Para ello, el primer ejercicio lo voy a hacer mi persona, Andrea, y el segundo ejercicio mi compañera Ángela. Procederemos a los ejercicios. Bien, el primer problema nos dice: los valores de los contratos de construcción en Alabama en millones de dólares para un periodo de 12 meses son los siguientes. Tenemos ya aquí los datos y los pasamos al Minitab, veniendo como rótulos meses del 1 al 12, ya que nos dan valores de 12 meses y valores de los contratos, cada uno con su respectivo mes. ¿Qué nos dice el problema? Primera pregunta. Construya una gráfica de serie de tiempo y qué tipo de patrón existe en los datos. Ya, la gráfica de serie de tiempo la vamos a realizar de esta forma. Vamos al Minitab y entramos a estadística, series de tiempo, gráfica de serie de tiempo. Realizamos o hacemos clic a la gráfica de series de tiempo simple, ya que, como lo menciona aquí, los datos tienen que ser individuales, es decir, en una columna individual, en una sola columna, todos los datos como se puede mostrar aquí. Aceptamos. Aquí tenemos que hacer clic al rótulo donde se encuentran todos los valores, es decir, en este caso, el valor de los contratos en millones de dólares. Aceptamos y aquí tenemos la gráfica de serie de tiempo de los valores. ¿Qué nos dice la pregunta? ¿Qué tipo de patrón existen en los datos? Existen bastantes patrones o movimientos para una gráfica de serie de tiempo. En este caso, decimos que sigue un patrón estacional, ya que los movimientos o los patrones estacionales nos lo muestran, o los datos lo muestran dentro de un periodo de un año. En este caso tenemos los 12 meses, cada uno con sus respectivos valores. A eso se refiere de que sea un movimiento estacional. ¿Qué nos dice la segunda pregunta? Ya tenemos la primera. La segunda nos dice: compare el método, es decir, que tenemos que comparar dos, el método de promedio móvil a 3 meses con el pronóstico de suavizamiento exponencial utilizando un coeficiente de 0.2. Entonces, vamos a realizar como tenemos que comparar dos métodos, vamos a copiar 2 veces esto, pero para no confundirnos vamos a cambiar acá el rótulo como valores en los contratos o valores en los contratos de los contratos utilizando el suavizamiento exponencial. Ya, primero hagamos el método de promedios móviles con estos valores. Nos dice que tenemos que hallar el pronóstico de 3 meses, pero recordemos que el promedio móvil solamente genera, como lo dice aquí, solamente genera pronósticos a corto plazo. Es decir, que solamente nos va a generar un solo pronóstico, es decir, un mes. Entonces, ¿qué hacemos en este caso, ya que el problema nos pide generar 3 meses? Hagamos el primer pronóstico y ese resultado que nos salga lo colocamos como si fuera un dato del problema y continuamos así para tener los siguientes pronósticos. Es decir, de esta forma. Vamos a la variable donde están los datos, los valores de los contratos. Aquí en longitud de MA se coloca un número entero positivo y este va a indicar la longitud deseada para el promedio móvil. Es decir, que mientras tu gráfica sea o tenga mucho más valores, se usa una longitud mayor. Y en este caso, como tenemos una longitud pequeña de solo un año, es decir, 12 meses, vamos a usar una longitud pequeña, 12 en este caso. Generamos pronósticos, el número de pronósticos que vamos a generar, vamos a demostrar que solamente genera un solo pronóstico. Si es que componemos número de pronósticos 3,
démonos cuenta que en la gráfica nos sale el mismo valor en los 3 siguientes meses. Entonces de nada nos sirve tener esta gráfica, porque solamente necesitamos el promedio o el pronóstico de un solo periodo. Aceptamos, y aquí tenemos el periodo número 13 con un pronóstico de 235. Entonces lo colocamos como valor aquí, 13º mes, con un valor de 235 como pronóstico. Para ya el siguiente mes vamos a realizar lo mismo. Vamos al punto estadística, serie de tiempo, promedio móvil. Revisamos que todo esté correctamente, que esté usando valores de los contratos, una longitud de media de 2 y un solo pronóstico. Podemos observar que ya tenemos la gráfica y aquí nos sale el valor del 14º periodo. Lo colocamos como si fuera un valor del problema, 232.5. Ya tenemos de 2 meses, solo nos falta de 1. Estadística, vamos a serie de tiempo, promedio móvil. Todo está correcto, aceptamos. Y ya tenemos el pronóstico para el mes 15. Nos dice 233.75. Listo, ya tenemos la primera parte de nuestra segunda pregunta, que nos dice el método de promedio móvil a 3 meses. ¿Con qué tenemos que compararlo? Con un pronóstico de suavizamiento exponencial utilizando un 0.2 de coeficiente. Para ello es esta siguiente tablita. Tenemos aquí los 12 meses con los mismos valores que están en el problema y tenemos que compararlo con este método. Para ello nos dice que aquí o en estos datos utilicemos el método de suavizamiento exponencial. Vamos a estadística, serie de tiempo, suavizamiento exponencial simple. Recordando que este valor lo utilizamos para el promedio móvil y este valor es los valores que vamos a usar para el suavizamiento exponencial. Nos da o nos dice el problema que utilicemos un coeficiente de 0.2. Generamos un solo pronóstico, ya que observemos aquí de que el suavizamiento exponencial también nos genera pronósticos a corto plazo, al igual que el promedio móvil. Bien, generamos un pronóstico porque solo genera de un solo periodo. Aceptamos. Tenemos para el periodo número 13, lo colocamos 262.769. Listo. ¿Qué nos dice el problema? Ya tenemos los dos métodos. Ahora tenemos que compararlo. Dice, ¿con cuál se obtiene pronósticos más precisos basados en el CME? Ya tenemos aquí los dos métodos. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta cuál de los dos métodos es más preciso? Vamos a observar las tablas que hemos realizado de estos dos. Nos vamos a esta opción de aquí que dice mostrar carpeta de gráficas. Nos vamos a la última gráfica de suavizamiento exponencial para compararlo con el promedio móvil. La gráfica de promedio móvil tiene un error, ya que en las medidas de exactitud MAPE significa error porcentual absoluto medio. Y aquí nos vamos a dar cuenta cuál es más preciso. El que tenga menos error es el más preciso. Aquí en la gráfica de promedio móvil nos dice que el error es de 14.42 y en la gráfica de suavizamiento exponencial tenemos un error de 15.93%. Entonces, concluimos que se obtiene un pronóstico más preciso utilizando la gráfica de promedios móviles. Ya. ¿Qué nos hizo la tercera pregunta? ¿Cuál es el pronóstico para el próximo mes? Si es que la gráfica de promedio móvil es la que nos ha generado menos error, entonces es la gráfica que debemos de tomar en cuenta. ¿Cuál sería el pronóstico para el siguiente mes? Si estamos hablando, aquí tenemos la parte de promedios móviles. Si estamos hablando o los datos tenemos hasta el mes 12, el pronóstico para el próximo mes sería
235 millones de dólares. Entonces, concluimos que el pronóstico para el siguiente mes de los valores de los contratos es 235 millones de dólares aproximadamente. Gracias. Ante todo, buenas tardes. A continuación les voy a explicar un ejercicio acerca de serie de tiempo. Como bien sabemos, dentro de serie de tiempo tenemos técnicas que nos ayudan a pronosticar o darle otro uso, y dentro de ellos tenemos como promedios móviles, que ya lo había explicado a Andrea anteriormente, y también suavizamiento exponencial. El ejercicio que les voy a explicar a continuación es acerca de suavizamiento exponencial. Para ello tenemos que tener en cuenta que en el suavizamiento exponencial nos tienen que dar la constante de suavizamiento, que en este caso nos da, y vamos a proceder a resolver el ejercicio. Sé que en la siguiente serie de tiempos se muestran las ventas de un producto en particular en los últimos 12 meses. Tenemos los meses del 1 hasta el 12 y las ventas que se dan en cada mes. En el mes 1, 105, en el 2, 135 y así sucesivamente hasta el mes 12. Ahora procedemos a digitar en el Minitab los datos que nos proporcionan el problema, que tenemos los meses, que es de 1 a los 12 meses, y las ventas que se realizaron en cada mes. En el punto A nos dice que construyamos una gráfica de serie de tiempo y que especifiquemos qué tipo de patrón existe en los datos. Y nos pide que construyamos la gráfica de serie de tiempo y el patrón que existe en los datos. Para construir la gráfica de serie de tiempo nos vamos a estadísticas, serie de tiempo, y en la opción que dice gráfica de serie de tiempo le hacemos clic, ponemos gráfica de serie de tiempo simple y aceptamos, y ponemos las ventas y aceptar. Y nos aparece esta serie de tiempo que es en función a las ventas y a los años, o bueno, a los meses que se dan del 1 al 12 acá, y las ventas. Entonces nos dice qué tipo de patrón existen en los datos. Como se mencionó anteriormente, existen varios tipos o tendencias de las series de tiempo, y una de ellas es la serie estacional o movimiento estacional, que nos dice que se dan a lo largo de o durante años y años sucesivos, y se dan cada cierto periodo de tiempo. Entonces, como esto nos da a lo largo de 12 meses, consideramos que es un año, y es por eso que decimos que el patrón que sigue estos datos son una tendencia estacional. Ahora pasamos al punto B, que nos dice que utilizando un alfa de 0,3, que vendría a ser el coeficiente de suavizamiento, para calcular pronósticos de suavizamiento exponencial de la serie de tiempo. O sea, nos pide pronosticar cuál será el suavizamiento exponencial utilizando un coeficiente de suavizamiento de 0,3. Para eso nos vamos a estadísticas, series de tiempo, suavizamiento exponencial simple. Seleccionamos las ventas, nos dice que utilicemos un coeficiente de 0,3, ponemos aquí 0,3 y generamos o ponemos que nos genere un pronóstico. Le damos a aceptar y nos bota esta gráfica. Y vemos que dentro de las medidas de exactitudes que tiene una gráfica de suavizamiento exponencial, tenemos estos tipos de medidas. Y la medida que nos indica el error que tiene esa gráfica es el MAPE, que es el error promedio. Dentro de ellos tenemos las medidas de exactitud dentro de la gráfica de suavizamiento exponencial, y una de ellas, el que nos indica el error que tiene la gráfica, es el MAPE, que es el error porcentual absoluto medio, y nos genera un error de 16.826. Eso lo tenemos presente porque más adelante en el punto C nos dice que comparemos entre con una constante de suavizamiento del 0.3, que es lo que acabamos de obtener, y un 0.5. Entonces pasamos al punto C,
que nos dice: utilice una constante de suavizamiento de alfa 0,5 para calcular los pronósticos de suavizamiento exponencial. Y nos pregunta cuál de las constantes de suavizamiento 0,3 o 0,5 parece proporcionar pronósticos más precisos basados en el CME. Como lo habíamos hecho anteriormente, vamos a estadísticas, series de tiempo, suavizamiento exponencial simple, y el coeficiente de suavizamiento que vamos a utilizar en este caso es 0,5. Y le ponemos que nos genere un pronóstico y le damos a aceptar. Y esta es la gráfica que nos bota con un coeficiente de suavizamiento exponencial de 0,5. Ahora, nos pide que indiquemos cuál de las constantes, si el 0,3 o el 0,5 parece proporcionar pronósticos más precisos. Les había dicho que el que nos indica, o la medida que nos indica el error, es el MAPE. Con un coeficiente de suavizamiento de 0,3 nos botó que y vemos que con el coeficiente de 0,3 nos botaba un error de 16.826 y con el coeficiente de 0,5 nos bota un error de 17.334. Entonces, para nosotros indicar que un pronóstico es más preciso, nos damos cuenta que el error es mayor utilizando un coeficiente de suavizamiento del 0,5, ya que nos bota un error de 17 a comparación del 0,3 que nos bota un error de 16.82. Entonces concluimos que el pronóstico más preciso va a ser utilizando una constante de suavizamiento del 0,3. Gracias.